Muy bien, vamos a continuar, hermanos, en esta unidad en cuanto al triunfo de la iglesia. En esta ocasión vamos a ver otro de los centros poderosos de los primeros siglos, 3 o 4 siglos, y es el centro o la región de Cartago. Noten ustedes, ahí ven en el mapa, si se van ustedes al norte África, ahí ven la región. No es muy grande la región que cubría Cartago. Había varias iglesias, pero la iglesia de Cartago, hermanos, fue la que dominó, ¿verdad?, por muchos tiempos. Esta iglesia realmente vino a tener mucha importancia. Vamos a ver varios líderes que salieron de allí, enseñaron allí y influyeron vamos a decir, a todas las iglesias y más en el futuro, cuando ya la iglesia católica va a tratar de unificarse en muchas de las enseñanzas que surgiendo los líderes de Cartago, ¿verdad? Fueron usadas. Noten ustedes allí, hermanos, en la región de Cartago vamos a ver ciertas características de Tertuliano y vamos a ver también características de Cipriano. Estos dos líderes fueron los más influyentes en esa región. Estos dos líderes fueron los que realmente dieron más fuerza a la región de Roma, especialmente al poderío de Roma. Ya para el 207, 210, hay evidencias que Cartago, hermanos, rompió con lo que se estaba llamando entonces Iglesia Católica, y comenzaron a criticar, ¿verdad?, lo que estaba aconteciendo en Roma. Y más adelante vamos a ver, porque hubo problemas entre la iglesia de Cartago y Roma. Otra vez, se le dio la autoridad a Roma, pues ahora Roma, hermanos, está ejerciendo ya más fuerte que nunca, ¿verdad?, ese poderío, y hay muchas iglesias por todo el imperio que vienen a apoyarse de Roma. Cartago, hermanos, Tertuliano. Vamos a ver algunas características de Tertuliano. Es nacido más o menos como en el 150, de padres paganos, pero de una posición, hermanos, muy sobresaliente allí en Cartago. Estudió leyes, practicó su profesión por un tiempo en Roma. Fue uno de los líderes bien versado en la filosofía y en la historia. Dominaba perfectamente el griego y vino, hermanos, a convertirse más o menos como en el 190 allí en Roma, donde estaba practicando alguna de su oficio. Cuando se convirtió en Roma, entonces es cuando fue ordenado presbítero, ¿verdad? Y permaneció en Cartago como uno de los líderes más fuertes que ha tenido la iglesia allí. En el 197, Tertuliano, hermanos, comenzó su carrera literaria. Es para mí, uno de los escritores bastante fuertes. Hay ciertas ideas de Tertuliano, pero parece que todavía trata de mantener lo más posible, ¿verdad?, la fe apostólica. La primera característica
que aparte que era bien capaz en griego, fue destacado, hermanos, en el empleo del latín. Mientras otros líderes en diferentes partes estaban escribiendo en griego, Tertuliano, hermanos, vino a ser uno de esos, ¿verdad?, que también escribió en latín. Influyó mucho entonces a que hubiera, ¿verdad?, una traducción al latín. Tal vez la Pechita, no sé, no hay suficiente evidencia quién fue el traductor de la Pechita, que es una versión latina antigua, más o menos del año 200. Y no sé, a lo mejor Tertuliano, ¿verdad? Es uno de lo que yo pudiera seleccionar, ¿verdad?, como traductor del griego al latín. Entonces, hermanos, Tertuliano no era un teólogo especulativo. No fue muy influido, ¿verdad?, por el gnosticismo, pero tenía más que todo, hermanos, el sentido romano de la iglesia de Roma, de querer mantener el modelo apostólico en cuanto a la iglesia. La segunda característica de Tertuliano, para él, hermanos, las iglesias válidas son aquellas que concuerdan en fe con aquellas que fueron fundadas por los apóstoles, donde él decía, siguieron la tradición apostólica. Entonces, ese concepto no está mal, ¿verdad? Porque si yo quiero ser miembro de una iglesia, ser participante de una iglesia, si yo quiero obedecer lo que es más cerca a la fe apostólica, a la tradición apostólica, como él decía, pues tengo que tratar de buscar, ¿verdad?, la manera de ver las características de ese modelo primero de los apóstoles. El problema con Tertuliano es que dice que la única manera que se podría establecer que esa tradición apostólica, esa fe apostólica, era por la sucesión de obispos. Y es ahí donde, otra vez, todavía queriendo darle, ¿qué, hermanos? Es ese poder, esa autoridad del obispado, ¿verdad?, en Roma. Yo creo que Tertuliano, hermanos, fue una persona bastante fuerte en querer enseñar lo bíblico, pero a la misma vez, aunque no era totalmente especulativo, sí hay algunas tendencias, por lo que yo he leído en sus escritos, de especular en cuanto a algunas doctrinas. Y otra vez, no hay manera de saber si es que no tenía a la mano los documentos, vamos a decir, apostólicos, o es que se toma un texto o un versículo, una palabra de los escritos apostólicos y se le da una interpretación equivocada. Y es donde entramos a la tercera característica de Tertuliano, que poseía una doctrina del pecado original. Dijo él, existe pues, además del mal que entra en el alma por la intervención del espíritu maligno, dice, un mal antecedente y en cierto sentido natural, que surge de su origen corrupto. Pero él dice, el poder de la gracia de Dios es más potente que la naturaleza.
no sé cómo yo interpretar, ¿verdad? Me gustaría haber estado ahí y preguntarle qué quiere decir surge de su origen corrupto. Bueno, yo creo que en Romanos capítulo 5 habla, ¿verdad? Que desde Adán el hombre ha pecado, ¿verdad? Todos los descendientes de Adán pecan porque el pecado entró ahí en el huerto de Edén. Y no sé si estaba interpretando Romanos capítulo 5 en ese sentido, que desde Adán, pues ahí entra el pecado, y luego la gracia de Cristo es el que viene a quitar ese pecado. Dando como a entender, otra vez, pecado original en el sentido que el primer pecado pasó de Adán en adelante, o pecado original en el sentido de que en Adán y en Eva, ¿verdad? Está el primer pecado, donde entró originalmente el pecado. Y eso no tengo yo problema, pero parece que después otros lo interpretaron que tenemos que hacer algo. Si el pecado está pasando de generación a generación, se tiene que hacer algo. Y más adelante vamos a ver de los bautismos de párvulos o de niños, que surgió por esta enseñanza, ¿verdad? Que vemos aquí en Tertuliano. Pero no hay suficiente evidencia para decir que Tertuliano, ¿verdad?, creía en pecado original, como siglos después se desarrolló ya en la Iglesia Católica, ¿verdad? Y se bautizaba a niños. Pero si decimos que él está hablando que el espíritu maligno, ¿verdad?, surge de su origen corrupto, su origen sería que desde allá en el huerto de Edén, ahí entró el pecado. ¿Quién pecó? Adán y Eva. Ese es el pecado original. Específicamente a mí me han dicho, hermano, ¿hay pecado original? Bueno, sí, hubo un pecado original. El pecado se originó con una desobediencia a Dios. Ese es pecado original y yo no tengo ningún problema con eso. Primer pecado es desobediencia directamente, no coman de ese árbol, ¿verdad? Y los dos comieron. Ahí entró el pecado. Ese es el pecado original. No tengo yo ningún problema si a eso se refiere Tertuliano. Quiero creer que a eso, ¿verdad? Después se malinterpretó. Pero decir que ese pecado lo lleva Adán y nunca se perdonó por Dios y se lo pasó a sus hijos y los hijos a los hijos. El pecado original entonces sería ¿qué? Desde entonces nunca se ha perdonado ese pecado. No había manera de Dios perdonar a Adán, a Abel, a todos los que siguieron ahí. Creo, hermanos, que hay bastante Biblia para decir que Dios, cuando perdona, perdona. No somos responsables nosotros por los pecados de alguien más. Cada uno se hace responsable de sí mismo. Pero esa era entonces una de las fuerzas, ¿verdad? Por este concepto no muy claro que mucho después se llegó, ¿verdad?, a una doctrina de pecado original. La número 4, característica número 4, creo que la obra más importante de Tertuliano, hermanos, fue la definición de la cristología del Logos. Otra vez, bien importante, ¿verdad? Porque había mucha confusión en cuanto a Jesús y todavía lo hay. Yo no pretendo saber, hermanos, cómo interpretar esa naturaleza dual o naturaleza intrínseca. No pretendo. Y muchos hoy en día, ¿verdad?, todavía tienen problemas con aceptar si realmente Jesús es Dios, si Cristo es Dios. Hay todavía ese problema en todas las iglesias que yo he conocido, unas más que otras.
Pero Tertuliano llegó a decir esto, y noten ustedes sus palabras, porque tienen sentido, pero a la misma vez, noten que tienen dificultad con la carne, con lo humano de Jesús y el concepto de Dios, de existir en esta tierra. Todos son de uno por la unidad de sustancia, mientras está aún oculto el misterio de la dispensación que distribuye la unidad en una Trinidad. Es cuando se comienza el concepto, ¿verdad?, de Trinidad. No que son tres dioses en uno, sino tres personas unidas. Y ese es el concepto de Tertuliano. El punto de Tertuliano cuando dice Trinidad, colocando los tres en su orden: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice tres, sin embargo, no en sustancia, sino en forma. Y es allí, otra vez, tratando de darle un significado, ¿verdad? Porque hubo problemas entre la palabra sustancia, imagen y forma en cuanto a Jesús. Y creo que él, hermano, está usando la que le parece, ¿verdad? No en sustancia, sino en forma. No en poder, sino en apariencia, porque son de una sustancia y una esencia y un poder, mientras que es un Dios, del cual se reconocen estos grados y formas y aspectos con el nombre de Padre y de Hijo y de Espíritu Santo. Entonces, hermanos, describe estas distinciones de la divinidad como personas. Pero todavía hace que una distinción, aunque habla, ¿verdad?, que no es que cada uno tenga su propia sustancia, pero sí tienen una forma diferente. Sin embargo, es como una manifestación, ¿verdad?, de los modalistas, de que decían que eran manifestaciones. Realmente son formas. Y otra vez, hay una diferencia en todavía determinar, hermanos, filosóficamente, decir que son tres personas, porque en el estudio filosófico de la composición humana moderna, dice que para ser persona tiene que haber personalidad. Y no hay dos personalidades idénticas. Yo tengo mi personalidad, Piero tiene su personalidad, Jonacole tiene su personalidad, Daniel, Dan, Melinda, todos tenemos nuestra personalidad. Somos distintos, pero no somos lo mismo. Y por eso hoy en día todavía hay ese problema. ¿Son personalidad? ¿Son persona? ¿Cómo se va a definir eso? Es que, hermanos, no hay ninguna palabras humanas que puedan describir precisamente, concretamente, correctamente, perfectamente la esencia, lo que es Dios y cómo Él trabaja en un universo material. Lo único que yo puedo aceptar es que Jesús es Dios, Cristo es Dios, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios, Él mismo lo enseñó. Cuando ya me preguntan cómo es eso, pues ya doy mis pobres comentarios, hermanos. Uso la analogía del vapor y hielo y agua. Son tres formas, ¿verdad? Pero es la misma sustancia en esencia. También uso la analogía de un triángulo, ¿verdad? El triángulo está todo unido, es lo mismo, pero tiene tres puntos, ¿verdad? Y cada punto, ¿verdad?, aunque es idéntico
en medida y todo eso. Sin embargo, apunta en diferentes direcciones, pero es lo mismo. Uno apunta hacia arriba, otros al lado, otros a la izquierda, pero es la misma, es el mismo concepto, es la misma cosa. Y dicen cada dirección, ¿verdad? Que tienen esos puntos, así es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son hermanos, analogías muy humanas que por lo menos uno trata de usar, ¿verdad? Para explicar. Y aún así, ¿verdad? Alguien puede darme en contra y digo, pues está bien. Es lo mejor que yo puedo explicar de algo tan divino que no soy ni Dios para poder darle la interpretación correcta. Muy bien. Cipriano, hermanos, es otro de los líderes de Cartago. Lo que quiero que vean, hermanos, más que todo, cómo se está desarrollando el poderío en Roma. Y todo está basado en ¿qué? Cómo se interpreta el logos. Y finaliza diciendo, ok, esto es lo que yo creo de logos. Roma, ahí les dejo la enseñanza, ustedes discútanla. Y Roma finalmente dice que esta es lo que están haciendo estas iglesias. Le están dando este poderío, ¿verdad? a Roma. Cipriano, hermanos, fue en mucho sentido heredero intelectual de Tertuliano. Creo que fue enseñado muy bien por su maestro. Nació más o menos en el año 200 ahí en Cartago. Alrededor del 246 se convirtió al cristianismo. Y 2 o 3 años después creo que fue elegido obispo, ¿verdad? Fue elegido para el obispado de Cartago. Y eso está interesante, porque veo yo, hermanos, que el obispado, no tanto el obispo, fue ordenado como de tomar parte del obispado. No era un obispo, por lo que yo entiendo. Parece que la iglesia de Cartago está manteniendo que no queremos un líder aquí de todas las iglesias. Tenemos uno donde en Roma. Y está bien eso, porque todavía se mantiene que hay obispos, ¿verdad? En la iglesia, aunque con algunas ideas ahí, pero Cartago, hermanos, al principio tuvo mucho cuidado, ¿verdad?, de no asumir un puesto de autoridad de una persona. Y por eso Cipriano fue ordenado, hermanos, para que fuera parte del obispado de Cartago. Hay algunas características que quiero que vean para que noten de nuevo, hermanos, cómo respetan mucho, ¿verdad?, las iglesias. Respetan mucho las iglesias de Cartago, esa influencia de Roma y la autoridad que hay allá. Él, hermanos, en sus enseñanzas, todavía se ilustra, ¿verdad?, en cuanto a lo que se llamaba entonces la iglesia católica, la catolicidad, de que se quiere unir. Cartago quería, como Cipriano, ¿verdad?, quería que hubiera unidad y todos creían lo mismo. Él enseñó, hay un Dios y Cristo es uno. Y hay una iglesia y una cátedra, opiscado, que viene a ser de latín, de influencia latín, cátedra, quiere decir obispado, alguien que supervisa. Un cátedra es alguien que enseña, tiene poder, autoridad para decisión. Y dice que una cátedra o un episcopado fundado sobre la roca por la palabra del Señor. Y no dijo la roca de Mateo capítulo 16, pero si alguien escucha eso, ¿qué están escuchando?
¿verdad? Pedro. Y después, hermanos, ya sabemos cómo comenzó, pero noten ustedes dónde comienza ese concepto, ¿verdad? Primero que Pablo y Pedro, fundadores, y luego ahora Pedro es realmente el primer obispo monárquico, reverenciado, ¿verdad? De todas las iglesias, y de ahí comienza todo eso. Entonces, esta idea, ¿verdad? No tanto de la cristología de Jesús, pero más el concepto de cátedra, un episcopado. Él llegó a decir, sea quien fuere y lo que fuere, el que no está en la iglesia de Cristo no es cristiano. Ok, muy importante eso. Bueno, hoy en día yo creo que hay muchos que piensan lo mismo. El que no practica la iglesia primitiva, las enseñanzas que dejaron los apóstoles y Jesucristo, pero realmente no viene a ser miembro o no es cristiano, ¿verdad? De acuerdo a la iglesia de Cristo. Él fue uno de los que usó en ese entonces esa idea del primer siglo, iglesia de Cristo, haciendo ver que si se desvía alguien del patrón apostólico, deja de ser iglesia de Cristo. ¿Qué pasó con las iglesias gnósticas? Ya no son iglesias católicas, pero realmente iglesias de Cristo. A eso se está refiriendo aquí, porque Cartago, hermanos, peleó mucho también contra el gnosticismo. Ya no son iglesias de Cristo, son iglesias gnósticas. Él enseñó, no puede tener más a Dios por su padre el que no tiene a la iglesia por su madre. Wow, está enfatizando que, hermanos, el que no está en la iglesia no es la iglesia, aunque se diga iglesia. Pero otra vez, hay iglesias gnósticas y luego hay otras iglesias. ¿Te acuerdan del montanismo, hermanos? Influyó mucho en Cartago. Y vamos a ver después cómo hubo unas divisiones. Entonces hay estos grupos, más las iglesias gnósticas y otros grupos que ya están identificando que se han desviado. Y regresando, hermanos, a lo que hemos dicho antes, que iba a haber una ¿qué? Apostasía. Van a apostatar de la fe. Esas son primeramente las iglesias gnósticas. Y después, en ese entusiasmo, en ese anhelo de tratar de regresar al patrón de la iglesia del primer siglo, pues finalmente, ¿verdad?, se hizo católica. Ya lo que querían hacer es ser como la del primer siglo en su fe apostólica y todo. Ahora pues ya se hace diferente. Surge otra iglesia que no es como la iglesia del primer siglo. Entonces él dice que no hay salvación fuera de la iglesia. La iglesia está basada sobre la unidad de sus obispos, de donde, decía él, debéis saber que el obispo está en la iglesia y la iglesia en el obispo. Ok. Otra vez, hermano, ¿qué está haciendo aquí? Hay una iglesia, pero hay un cátedra, ¿verdad? Un obispado. Está apuntando ¿a dónde? A Roma. Pero las iglesias tienen su ¿qué? Obispos. Está bien eso, tienen sus obispos. Pero estos obispos tienen que sujetarse ¿a qué? Al obispo, porque hay, como él decía, el obispo está en la iglesia y la iglesia está en el obispo. Apuntando, hermanos, al norte, que otra vez el obispo, hermanos, viene a ser la figura de uno que realmente viene a formar la totalidad de todos los otros obispos. Número tercero, ¿verdad? En cuanto a las características de Cipriano. Sostenía, hermanos, la superioridad del obispo de Roma. Creo que ya abiertamente comenzó a
a considerar a Pedro como obispo típico. Y otra vez, obispo típico. Él es el tipo de todos los demás. Clasificaba a la iglesia principal de Roma, por supuesto, como la única donde puede haber sucesión de la iglesia primitiva. Entonces, aunque hay líderes, más adelante comenzó el mismo punto, ¿verdad? Un obispo sobre muchos obispos, pero él decía, va a haber nomás un obispo, un dirigente sobre todos los otros obispos. Ya está comenzando ese concepto, ¿verdad? De esa doctrina que después se va a establecer como el del papado. Ok, más o menos, hermanos, se están dando ustedes idea, ¿verdad? Por la región de Cartago, como, otra vez, tratando de luchar algo con el logos, pero más que todo, estas iglesias están diciendo que todo el apoyo se lo estamos dando a Roma y el obispo que está allá. Y otra vez, esto viene por años, ¿verdad? Que el obispo de Roma, hermanos, confrontaba todo. Y luego tomaban versículos que hubo sucesión ahora de Pedro. Aunque haya obispos, un obispo sobre muchos obispos en otro lugar, las iglesias están siendo enseñadas a aceptar que el único va a ser allá el que está en Roma. No puede haber un obispo que es sucesor de Pedro en Cartago, ni en Alejandría, ni allá en Antioquía. El único lugar que puede haber un obispo sobre todos es en Roma. Es lo que vemos, hermanos, de las enseñanzas de Cipriano y también de Tertuliano. Ok, ahora vamos a ver, hermanos, la región de Alejandría. La región de Alejandría. Este es el tercer centro poderoso de los primeros 3 siglos. Alejandría, hermanos, fue bien poderosa, especialmente en el siglo III y siglo IV. Noten ustedes ahí en la pantalla, ya tenemos a Éfeso, Antioquía, Roma, Cartago. Acá por Egipto, al sureste del imperio, tenemos allí la indicación, ¿verdad?, donde se desarrolló este centro. El centro de Alejandría, por supuesto, fue muy diferente a los otros centros. Alejandría, hermanos, tenía sus propias enseñanzas, su manera de pensar. Había grandes hombres pensadores allí, especialmente en Alejandría. Alejandría vino a ser, hermanos, la ciudad, creo, más importante, ¿verdad? Por mucho tiempo en cuanto al cristianismo. Fue fundada por Alejandro el Grande en el 332 antes de Jesucristo. Vino a ser una comunidad bien comerciante. Atraía, hermanos, a todos, especialmente los griegos y a los judíos. Ahí se estableció una iglesia, ¿verdad? Una escuela ya bien definida en Alejandría. Y parece que más o menos como ya en el año 200, 215, 220, otros centros comenzaron a tomar este modelo de que haya una escuela de instrucción, no tanto independiente de la iglesia, pero formando parte como un ministerio. No dice eso, ¿verdad?
en la historia. Yo uso mi propia interpretación como un ministerio. En otras palabras, no era independiente de las escuelas, sino que estaban correlacionadas. Vamos a ver en la región de Alejandría el establecimiento de una escuela. Vamos a ver las obras de Clemente y las obras de Orígenes. Esos 3 puntos son los que vamos a ver allí en la región de Alejandría. ¿Se acuerdan de Basílides? Allá una de las clases, uno de los herejes, ¿se acuerdan? De Basílides, allá como del año 117. Algunas de sus enseñanzas, hermanos, eran realmente filosóficas en cuanto a la interpretación bíblica. Él, por lo que sabemos, era cristiano, pero a la misma vez tenía una escuela de filosofía. Y esta escuela era independiente de la iglesia. Entonces comienza, ¿verdad? Un cristiano a enseñar filosóficamente la interpretación de la Biblia. Y creo, hermanos, así como Filón, que amó mucho, ¿verdad?, el platonismo, las enseñanzas de Platón, pues veo lo mismo en Basílides y veo mucho de esto en las iglesias que están en Alejandría. Alrededor del año 185, hermanos, existía en Alejandría una famosa escuela ya catequística. Y ahora ya la iglesia tiene que una escuela. Y uno de los primeros que vinieron, hermanos, a ser maestro de esa escuela en Alejandría fue Clemente, que se le dice de Alejandría. Clemente de Alejandría. Era muy la enseñanza de la escuela de Alejandría y sus líderes era muy diferente a la de Asia Menor y también de la iglesia en el occidente, el centro de Roma. Hay algunas características que quiero que vean conmigo en cuanto a Alejandro, Clemente de Alejandría. Tengan en mente, hermanos, que la filosofía era considerada no solo como compatible con el cristianismo, sino como auxiliar. En otras palabras, ¿quieres ser tú cristiano? Tienes que estudiar filosofía para poder entender la palabra de Dios. Ese es el concepto de Alejandría. Primero, hay 3 obras importantes de Clemente. No voy a entrar mucho en esto. Él escribió, hermanos, una epístola que se llama Exhortación a los paganos. Y ya como dice allí, ¿verdad? Exhortación a los paganos. Era un tratado apologético de dar información, hermanos, de que el aspecto misterioso de los paganos no tiene nada que ver con la iglesia, ¿verdad?, que Cristo fundó. Acuérdense que el gnosticismo creía mucho en los misterios. Escribió otra obra, la número 2, todavía hablando, ¿verdad?, de obras importantes. El Instructor. Esta obra muy interesante habla sobre la conducta cristiana. Habla mucho de las costumbres interesantes también, ¿verdad?, de los cristianos en los tiempos de Clemente. Y la tercera obra importante de Clemente fue Stromata. Pensamientos profundos, hermanos, sobre la religión y la teología. Y algunos de los más interesantes otra vez tienen que ver con el logos. Y ese es el segundo punto, porque relacionado con el Stromata y todas estas otras obras que él hizo, el logos divino, hermanos, había sido siempre la fuente
de toda la inteligencia y moralidad de la raza humana. Ese es el concepto de Clemente, que el Logos siempre fue la fuente de toda la inteligencia. Lo que sabía Platón, lo que sabía Sócrates, Aristóteles, todos esos grandes pensadores y muchos más, realmente fue, hermanos, por ser dotado, ¿verdad?, de Logos. La tercera característica en sus enseñanzas, hablando de el Logos, era la fuente de toda verdadera filosofía. Ahora está uniendo ¿qué? Conocimiento de Dios filosóficamente. No podemos conocer a Dios si no conoces la filosofía. Entonces el Logos era la fuente de toda verdadera filosofía. Él decía que Dios era la causa de todas las cosas buenas, pero de algunas primeramente como del Antiguo y Nuevo Testamento, y otras como de la filosofía. Entonces Dios hizo muchas cosas buenas en cuanto a la inteligencia y a la moralidad del hombre, pero también, hermanos, dejó la filosofía. Número 4. Aquí es interesante esto. Todavía, hermanos, relacionado con el Logos, él decía que la fe basta para la salvación. La fe en creer, ¿verdad?, en lo que se llamaba el cristianismo tradicional en cuanto a Jesús. Bastaba, ¿verdad?, para la salvación. Y número 5, vino a decir, hermanos, que un bien aún mayor que la salvación, fíjense ustedes, que necesariamente va implícita en Dios, es el conocimiento de Él. En otras palabras, tú puedes ser salvo, pero nada, eso no significa nada. Tienes que tener conocimiento. Otra vez, y el conocimiento es por medio de la filosofía. Vemos, hermano, la diferencia de los conceptos e ideas. Allá están hablando de sujetarse más al patrón apostólico. Aquí están hablando de buscar más a Dios por medio de la filosofía. Orígenes es el que sigue. Y terminamos. Orígenes. Sus padres eran cristianos por lo que sabemos. Nació ahí en Alejandría. Era una persona, hermanos, bastante fuerte en la palabra de Dios desde muy, muy temprano. Hay para mí 2 puntos importantes en cuanto a Orígenes. Era un erudito, primeramente, era un erudito, hermanos, que abarcó muchos campos de la enseñanza. Una de las que me encanta a mí porque usó lo que yo llamo la filosofía científica para interpretar la palabra de Dios. Y si hay algo bueno que a mí me gusta de Orígenes, es la crítica textual y el exégesis, ¿verdad?, de sus enseñanzas. Y esto se ve en un libro que él escribió que se llamaba el Exapla. Crítica textual y exégesis. Qué bonito, ¿verdad? Son unos de mis cursos favoritos que enseño aquí. Puedo decir que debo algunas de las cosas a este hombre. Cómo pensar, ¿verdad? No tanto filosóficamente como él, pero más cómo pensar, ver todos los detalles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo pensó Dios? ¿Cómo lo quiere comunicar a mí? ¿Cómo lo voy a practicar? Eso es exégesis.
Esa es crítica textual. Mis exámenes que les doy a ustedes son de análisis textual. Muchos dicen que son, ¿cómo dice? No caprichosos, pero se me olvida la palabra capciosas. Tú haces preguntas capciosas. Bueno, no me molesta que digan que son preguntas capciosas. Yo intencionalmente las hago para que haya crítica, análisis crítico. Tienen que ustedes comparar, tienen que ver y ver palabras, detallitos, y gracias a Dios que hayan esas N's. Está trabajando, hermanos, están viendo los detallitos. Ese es el punto de mis exámenes, que haya análisis crítico. Eso es lo que hacía Orígenes. Me gusta mucho, hermanos, me gustaría hablar mucho, ¿verdad?, de Orígenes y cómo interpretaba, quitando un poco, ¿verdad?, la filosofía. Pero, por último, la segunda característica, enseñanza de Orígenes, hermanos, él decía que los hombres que son discípulos son recibidos a su muerte en el paraíso. Ok, está bien. El cristiano va al paraíso. Los malos van al infierno. Ok, está bien. Sin embargo, él alcanzó a enseñar que últimamente, no solo todos los hombres, sino aún el diablo y todos los espíritus que están en él, ¿verdad?, serán salvos. Esta, decía, será la restauración de todas las cosas cuando Dios es todo en todos. 1 Corintios capítulo 15, verso 28 en adelante. Dice que es el último dominio, la muerte. Y lo dice, entonces Dios será todo en todo. Incluye el diablo y todo eso. Bueno, ahí se apartó, ¿verdad?, de su enseñanza. Y dio a entrada, hermanos, realmente si todos los hombres mueren, son aniquilados o siguen sufriendo eternamente. Enseñanza que aún hoy en día siguen muchos, ¿verdad?, tratando de enseñar y interpretar. Bueno, vamos a dejar aquí, hermanos, entonces, los centros poderosos de la iglesia. Estamos bajo la unidad, ¿verdad?, del triunfo de la iglesia. Seguiremos más adelante con esta unidad.